Hola, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Audio Anómalo, el número 30, número redondo. Hoy en este viernes de julio, con 17 grados, muy linda la temperatura, un día espectacular fue hoy, mucho calor a la tarde, casi 24 grados. Para ser invierno, la verdad que una temperatura más que ideal. Y también fue una tarde de sol, así que tuvimos un clima muy lindo esta semana. Ahí le mandamos un beso a Fede, que veo que se unió. Hoy con Fede, compañero de trabajo, volvimos a trabajar presencial después de tanto tiempo, así que también un poco contento por esta cierta normalidad que estamos volviendo a vivir. Les cuento que son las 10:49 de la noche, las 11 menos 10 de la noche. Estamos haciendo Vianómalo, lo estamos esperando a Mariano para que se conecte, para que terminemos de hacer este programa. Esperemos que sea menos accidentado que el de la semana pasada, que tuvimos el problema de conexión. Pero bueno, gracias por los comentarios, por los saludos, por todo lo que nos mandan, porque sabemos que están ahí y que nos felicitan muchas veces nos hacen alguna crítica, estamos para escucharlos. Sepan también que nuestro amigo Gustavo desde Italia, nuestro community manager, nos sube el programa a YouTube, así que también estamos desde esa plataforma. Nos pueden seguir también desde ahí, pueden compartir el programa también, compartiendo simplemente el link de YouTube y lo van a ver. Si no, como siempre, acá en el Instagram de NHBP, el mío personal, y ahí queda grabado el programa en el IGTV para los que no lo pueden ver en vivo. Recuerden que en vivo estamos los viernes, generalmente entre las 10:30 y las 11 de la noche, y ahí nos pueden encontrar. Nos gusta que nos vean en vivo porque nos pueden comentar el programa en vivo, nos pueden interactuar con nosotros y eso nos hace que el programa sea un poquito más fluido. Si no, como siempre, que la mayoría de ustedes sé que lo hacen, lo ven grabado y también es una satisfacción saber que nos ven y que nos comentan, nos hacen algún apunte también ahí en los comentarios del IGTV o, como decía antes, en el mismo canal de YouTube. Le mando un beso a Norita, que la veo que se unió, también a Cristina, un beso grande a Cristina, que también está ahí siempre. Así que bueno, les cuento que como hablábamos antes, fue una jornada bastante calurosa para ser invierno hoy. La verdad que estamos terminando julio, fue un invierno que se puso duro en un momento y en un par de días dicen que vuelve el frío, es decir, que la semana que viene supuestamente viene un frío polar otra vez, va a ser temperaturas bien invernales, pero bueno, nada, lo normal para esta época del año. Les cuento que Marianito ya se está conectando, así que en cualquier momento lo tenemos con nosotros. Ahí lo veo que me está solicitando la entrada. Vamos a ponerlo, a ver si lo podemos conectar propiamente dicho. A ver si te tengo, Mariano, ahí. A ver, vamos a probar, a ver si apareces. Me parece que sí, que ya casi que lo tenemos. Ahí estamos. A ver. Hola, Mariano, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, vos? Acá estamos, Hernán. Esperemos que hoy no se corte. Sí, esperemos que no, ¿no? Parece que vamos a andar bien. Esperemos Hola, hola, que sea hola. así. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho, te escucho. Que estabas hablando del tiempo. Hoy fue Bueno, un bueno, día está muy bien. veraniego, la gente un poco se desubicó porque había mucha gente que se bajó el barbijo, se lo sacó y tiene que tener cuidado la gente. Y bueno, es lo que pasa. Hoy hubo 15.000 casos, más o menos, estamos estancados en esa cifra. Bajaron bastante las internaciones, que eso es positivo, pero bueno, como decís vos, hay que mantener la calma, hay que tratar de esperar un poquito más. Se está hablando de mucho de lo que es la falta de vacunas de Sputnik para la gente que necesita la segunda dosis. Dieron a conocer el dato de que alrededor de 6 millones de personas están esperando la segunda dosis. Se hizo un envío de un comunicado a Rusia pidiendo por esas vacunas. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Ahí te estoy perdiendo, Marianito. Lamentablemente no tenemos buena conexión, te estoy perdiendo. Pero bueno, ya vamos a ver si lo podemos volver a conectar. Quedó ahí recalculando. Les cuento que, bueno, aprovecho que Mariano salió del aire para decirles que tenemos un programa en el cual hoy vamos a evocar a Eva Duarte de Perón, porque se van a cumplir el día 29 de julio, se van a cumplir un nuevo aniversario de su fallecimiento en el año 52, así que imagínense que van a pasar
si hago la cuenta así, 69 años de la muerte de Eva Perón, casi 70 años el año que viene van a ser. Así que vamos a estar hablando un poquito de quién fue Eva Perón, de cuál fue su legado y, bueno, qué representa para la cultura del país y para nuestra sociedad. Un personaje de los más icónicos de la historia argentina, así que vamos a hablar un poco de Eva Perón. A ver si lo recupero, Mariano. Ahí te recupero, Mariano. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás bien, Mariano? Bueno, Y se también por corta eso un poco, estabas esperemos cortado tenerle hace un un poquito rato. mejor Ahí está. Bueno, ¿estás Ahí se conectado a los calmó. datos ¿estás conectado a los datos del teléfono o estás con algún Sí, wifi? sí, 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 estoy conectado a los datos del teléfono. Bueno, está bien. Bueno, vamos a tratar de hacerlo así sin que se corte. Esperemos que podamos terminarlo. Las comunicaciones últimamente no están siendo de las mejores. Pero bueno, te contaba, le estaba contando a la gente, aprovecho para comentarte a vos también, que vamos a estar recordando hoy a Eva Perón, porque se va a cumplir el día 29 un nuevo aniversario de su fallecimiento. Vamos a hablar un poquito de su legado, de su historia. ¿Y qué nos tenés preparados vos? No, no, yo le quedé debiendo a la gente, Hernán, le debo a Marcel Proust, ¿viste? Pero Que quedó de la me semana recibís pasada. bien ahora, porque bueno, no, y nada, hablar un poco de la actualidad, de decirle a la gente de que gracias a todos los que se están comunicando y a Fede, que me manda saludos, a Cristian, María Cristina, a Nora, a Elena, a todos los que están acá presentes, y a Gustavo, que es nuestro commodity manager, Hernán. Sí, sí, Gustavo siempre desde Italia, presente con el programa, esperando ansioso en la mañana italiana para podernos ver y subirnos a las redes de YouTube, como me contaba antes, que también estamos desde ese lugar. Federico dice, Sí, hoy Mariano, no ¿qué tuvimos venís de nada que una cita envidiarle a con una Italia en chica? cuanto Dice, lo al... digo por la facha, dice. ¿Venís de una cita, Mariano, o venís soltero? ¿Me escuchaste? No me escucha, Mariano, lo tengo medio pixelado, así que no me escucha. Ahí se está volviendo a conectar. Bueno, va a estar complicada. ¿Me Ahí escuchás está. ahora, Mariano? Ahí te veo. Dice Sí, sí, Federico, si espera que venís de una cita con me voy a una pasar chica. voy a chequear la línea. Vuelvo en un minuto, vuelvo en un minuto. Empecé a hablar de Bueno, Eva dale. y aceptame. Bueno, dale. Ahí vuelves, dale. Salí que te vuelvo a insertar. Bueno, les cuento mientras tanto, mientras Mariano se vuelve a conectar, vamos a hablar un poco de lo que fue este personaje tan importante para la historia argentina como fue Eva Perón. El día 29 vamos a tener un nuevo aniversario de su muerte, estamos a un par de días. Realmente, como siempre, nosotros tratamos de traer personajes unidos a la cultura y siempre hablamos de que la cultura es algo general, que es un todo, que todo es cultura en un país y este personaje tan icónico de la política argentina era una actriz, una persona que había nacido en Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, había venido a probar suerte a Buenos Aires a la capital precisamente, para ver cómo le iba en su carrera, tanto en la radio como en la televisión, como en el teatro. Tuvo una carrera bastante ascendente en un momento, era un personaje icónico también dentro de lo que era la actuación, más allá de que no era una figura destacada entre los protagonistas del momento, pero sí era una figura emergente, era una mujer muy bella, Eva Perón, era una persona que tenía un carisma bastante importante, bastante especial, y había tenido algunos roces en la farándula, por decirlo de alguna manera, en el medio artístico, y eso había hecho que había trascendido en un momento como un personaje que empezaba a cobrar un poco de notoriedad. Eh, esta notoriedad que ella tenía hizo que en un acto para recaudar fondos en el famoso terremoto de San Juan, donde se empezaron a juntar eh, solidariamente dinero y ayuda para el pueblo sanjuanino, conoce a Juan Perón, que en ese momento obviamente que no era el presidente, sino que era el ministro de Trabajo de la Nación. Ahí nace una relación que se termina forjando en una pareja, en una personalidad muy particular de Eva junto a Juan Perón, y
para muchos la pareja más icónica de la historia argentina. Ni hablar en ese momento lo que representaba una figura política como Perón en ascenso, prácticamente era uno de los personajes más famosos de la política y con más peso y más carisma, y una flamante actriz que tenía esto que decíamos antes, una carrera y un carisma bastante importante para el momento y que empezaba a surgir como alguien que podía ser una estrella del cine o del teatro. Bueno, la historia es que Perón y Eva se enamoran a partir de ese momento y forjan esta pareja tan emblemática, y a partir de su inclusión en el peronismo, de su momento político tan importante como fue Eva en la primera presidencia de Perón, ella logra tener una trascendencia muy importante, y también hace que a través de los hechos y de todos sus accionarios políticos tome una trascendencia nunca vista, sobre todo para una mujer, porque en esos momentos la mujer ni siquiera votaba. Fue una ley que promulgó Eva Perón en el gobierno del general Perón en el primer gobierno, esto de estimular y de poder que las mujeres voten y que tengan opinión y que tengan su voluntad política y su voluntad para poder elegir a los gobernantes como nunca había pasado. Hizo la famosa Fundación Eva Perón, que tenía que ver con la ayuda social, y bueno, lamentablemente, como todo hecho político, como toda personalidad con gran carisma, tenía tantos fanáticos como destructores de su imagen y de sus actos. Así que fue una figura muy controversial dentro de la política argentina. Creo que fue más reconocida con los años, con el correr de los años terminó siendo una persona que la mayoría de la gente por unanimidad terminó queriendo, pero siempre fue alguien resistido por la oposición al peronismo. Fue el movimiento peronista un movimiento que tuvo muchos adeptos, pero también tuvo muchísimas partes de la sociedad que lo condenaban y lo combatían. Así que Eva Perón se transformó en un poco en esa imagen de la persona femenina que tenía el peronismo, y para Perón era muy importante en ese momento la imagen de su mujer, de Eva Perón. Bueno, lamentablemente un cáncer cervical a los 33 años hizo que ella terminara no solamente con su carrera política, sino también con su existencia en este mundo. Fue una de las muertes más lloradas en la Argentina, por lo que decíamos antes, tenía muchísima gente que era fanática de Eva Perón, y a su vez también era una forma de mostrar poder, tanto para un lado como para el otro, esto de poder decir que Eva Perón era una persona déspota, que era una persona que hablaba de los humildes pero se vestía con ropas caras. La verdad que era muy complicado ser Eva Perón en ese momento, pero también por otro lado tenía todo este cariño del pueblo, que había logrado algunos ascensos sociales a través de las políticas del peronismo y sobre todo a través de las políticas que tenían que ver con la fundación de Eva Perón. Entonces, la verdad que, como se comentó con el tiempo y se comentaba mucho en ese momento con esta famosa grieta que hasta hoy vivimos, llegaron a escribir en las paredes de la catedral y en un montón de lados "Viva el cáncer", por el tema de que era la única forma de sacarse a Eva Perón del medio. Y así también su gente, sus seguidores fueron los que más la lloraron, los que más esperaron poder despedirla. Fue un día muy triste el de la muerte de Eva Perón, más allá de todas estas grietas que hablamos. Y también por otro lado, también hay que decir que Eva Perón había tenido esa dualidad de poder convencer a los pobres y de poder estar junto a ellos y de poder ayudarlos, pero también se ocupaba de ser bien, pero bien diferenciar esta grieta que hablamos con las sociedad por ahí un poquito más elevada, con la gente que por ahí la combatía y no tenía ganas de quedar bien con nadie, no tenía la forma de ser muy conciliadora, todo lo contrario. Era por ahí Perón el que era un poco más conciliador y que trataba de buscar ese punto de equilibrio cuando había estas grietas tan grandes, ¿no? Pero bueno, Eva Perón no era de esas personas que se dejaban llevar por lo que le decían y iba siempre para adelante. Y bueno, lamentablemente a los 33 años perdió la vida,
y también hay que decir que el pueblo la sufrió mucho. Y es el día de hoy que se la sigue recordando, y como decíamos antes, con el correr del tiempo, fue tomando una dimensión muy, muy importante. También hay que decir que el peronismo lo terminó en el año 55, terminó siendo echado del gobierno por una revolución militar y se desgastó mucho el proceso político del peronismo con la muerte de Eva Perón. Imagínense que ella fallece en el año 52 y el peronismo se sostiene 3 años más en el poder, hasta que termina con ese exilio de Perón a España. La verdad que fue uno de los personajes más importantes de la historia argentina, una luchadora, más allá de la opinión política que cada uno tenga, un cuadro político como pocas veces se vio, una persona que no tenía una cultura ni política ni general muy importante, pero que tenía esas ganas de hacer, esas ganas de vivir, esas ganas de ayudar al prójimo, y tenía también esta virtud de poder acercarse al pueblo y de que la gente la quisiera y la adorara hasta el punto de haber hecho, como dijimos antes, uno de los velatorios más importantes de la historia de la Argentina. Y hoy la queríamos recordar, más allá de las banderas políticas, de lo que cada uno opine, y que es todo válido, que cada uno tiene su opinión, como la forma de recordar un personaje que marcó la historia argentina, sobre todo la contemporánea al siglo XX, y fue una personalidad que hasta el día de hoy sigue siendo recordada, sigue siendo utilizada y sigue siendo respetada como un ser que vino en la Argentina para dejar una marca. Así que nosotros desde Audio Anómalo queríamos evocar a Eva Perón y poder, eh, como decimos siempre, que cada uno saque sus conclusiones, pero que cada uno lea, escuche, mire y encuentre a esos personajes y se empape de sus obras, de su trayectoria, y a partir de ahí sí realmente saber si uno puede juzgar a esos personajes o realmente están más allá de las épocas y de los momentos. Yo creo que Eva Perón, podemos estar de acuerdo con algunas cosas y con otras no, creo que trascendió su época, trascendió su carrera, trascendió su orientación política y se terminó transformando en un mito argentino, y ya no solo de la política, sino de la cultura. Así que para Eva Perón, nuestro recuerdo desde Anómalo, y el 29 de julio del año 52 perdíamos a uno de los personajes más importantes del argentino, Mariano. Bueno, Hernán, vos ya lo has explicado, una persona muy polémica, muy querida, muy amada, muy odiada, un referente, que seguramente le dolería tanta pobreza, porque ellos se ocuparon mucho de los pobres y del trabajo, y un país donde no hay, hace muchos años y décadas de que está muy a la deriva, un país rico ese, y lamentablemente no se supo aprovechar todo ese modelo nacional, popular, industrial, después se dilapidó y nunca se pudo llevar a cabo, y creo que ninguno de los que se pusieron la bandera del peronismo adelante fueron, ni de Evita ni de Perón, fueron nada más cruzados en los mensajes, en las insignias, pero esas políticas fueron nada más en la década del 40 y del 50, y creo que hasta Perón, cuando cae ella, cae también Perón, va bajando su imagen, se pelea con la iglesia, empieza a haber problemas internos, y bueno, la verdad que ella lo sostenía, pero más que Perón a ella. Una mujer muy audaz, vos lo has dicho muy bien, y tiene una persona muy polémica con el tiempo, pero también hay que ver el contexto, la época, y ver todo lo que se avanzó, todo lo que se logró, y también después de lo mal que que se usaron algunos nombres en la política, que no se pudieron llevar a cabo esas tareas indispensables, esas banderas que llevaba a cabo el Partido Justicialista, Peronista, y bueno, lamentablemente eso no supo. Y yo creo que a ella también le hubiera dado rabia, porque era una mujer de armas tomar en el buen sentido de la palabra, ¿no? De agallas, de ir para adelante. Y bueno, está en la historia, es parte de la historia, y bueno, volveré y seremos millones, dijo, ¿no? Y bueno, volverán y serán millones. eh, Empezaron los Juegos Olímpicos, Hernán, hay mucho lío con la Sputnik 2, porque Rusia comunicó que la prioridad la tiene Bolivia, y hay 1,5 millones de personas que no se pueden vacunar de mayores de 60 años. Van a ver qué va a hacer Cancillería, cómo se va a efectuar.
pero le pedimos a la gente, como le decimos a la gente que hoy hizo calor, que se desató acá una ola de gente que se sacó el barbijo y que estaba rebelde, y bueno, esto hay que tratar de focalizarlo y decirle a la gente que todavía estamos en el medio de la pandemia y del baile, que hay que seguir bailando y que hay que tener muchos recaudos todavía, porque hemos perdido seres queridos, en nuestro caso hemos perdido amigos y vecinos, y que esto hay que seguir adelante, que no hay que bajar la guardia para nada, Hernán. Sí, sí, totalmente, Mariano, la verdad que sí, pero bueno, la gente también está cansada, es entendible, pero no nos cansamos de bajar el mismo mensaje todos los viernes, que es el aguantar un poquito más, el tener los cuidados necesarios, y bueno, nada, hay que tratar de tener fe que esto en algún momento va a pasar y que va a ser lo menos grave posible dentro de toda la tragedia que estamos pasando. Pero bueno, aparte de eso vas a hablar, Mariano, de Proust, quedó el viernes pasado colgado el tema por el problema que tuvimos técnico, que hicimos un programa un poquito más corto, y había quedado esto, ¿no? Hablar de Marcel Proust y contarnos un poco sobre su obra, sobre su historia, a ver qué tenés para compartir. Voy a hablar de este señor, Hernán, de Marcel Proust, que nació en 1871, que fue uno de los personajes que cambió la literatura moderna, con su libro tan veces citado y poco leído, sus 7 tomos del tiempo perdido, en busca del tiempo perdido, el tiempo recobrado. Proust nos trae una de las metáforas más grandes de la literatura, y esto es para que la gente lo analice, es uno de los grandes innovadores de la vanguardia y de la novela moderna. ¿Qué entendemos por él? Este hombre de bigotito, asmático, sufrió de asma toda la vida, murió muy joven, a los 51 años, y un hombre que nunca trabajó, que nunca tuvo la necesidad de trabajar, que estaba enamorado de esa sociedad que ya la había perdido, de esa época que la había perdido. Es como que En busca del tiempo perdido es el gran libro de la literatura del siglo XX, un libro que abarca 7 tomos, que el primero, el más conocido, es El camino de Swann. Bueno, Marcel siempre estuvo en un lugar de privilegio en la aristocracia francesa. Él no llegaba a ser noble, pero se codeaba con duquesas, con tías, con nobles, con la aristocracia, con la burguesía más que estaba ahí cerca de Francia, de esa Francia que ya había terminado la guerra prusiana, cuando la Francia, y él lo está contando y narrando cuando ya está entrando la Primera Guerra Mundial. Del 14 al 20, le va a tardar 10 años en hacer esa obra monumental, gigantesca, que mucha gente no ha leído, no ha podido transitar, pero que tiene una de las metáforas más hermosas de la literatura, Hernán, que es el de la Madeleine, el de la Magdalena. Proust, tomando un té y mojando la Magdalena en el té, 1, 2 veces, y en la tercera él tiene una sensación sensorial donde recobra ese tiempo perdido, esa infancia, y ese sabor de la Magdalena en el paladar y en la lengua le trae todo el recuerdo. Es una de las metáforas más grandes, es una gran parábola, es una gran epifanía que tiene de recuperar eso que se perdió. El tiempo es algo muy metafísico. Piense usted que también estaba apareciendo el psicoanálisis en Viena, con Freud, que él estaba empezaba la Belle Époque, y también otro Marcelo muy importante, era la vanguardia en Francia, que era Duchamp, con el Migitorio, que todo era arte. Este hombre, al recuperar la infancia y recuperar todo eso, lo sensorial, empieza a transmitir en la novela moderna, y en la psiquis, y en lo emocional, en lo sensorial, en lo espiritual y en lo metafísico, de que nosotros podemos recobrar el tiempo. Borges decía, lo único que es nuestro es lo que hemos vivido, es lo que hemos perdido, que es ese tiempo, que decía Milton, que buscamos ese paraíso perdido, ¿no? En busca del paraíso perdido. Lo único que nos pertenece es eso, los olores de la infancia, los recuerdos, la voz de un padre, la voz de una madre, el olor o el perfume de una tía, un regalo, el olor a tierra mojada, el pasto. Después él también, toda esa obra la va a hacer a través del recuerdo, esos 7 tomos. Es una de gran belleza. Yo he leído nada más que uno solo de los tomos.
El Camino de Swan, que es el más interesante, se divide en 7 obras, es una interminable. Pero la alegoría, esa alegoría de la Magdalena, es que estamos recobrando algo que se nos fue. Hay un poema de Borges que se llama La lluvia, y narra que la lluvia, en ese patio, de las negras uvas, de los arrabales, le trae la voz del Padre. Él recobra, Borges, con la lluvia y el olor de las uvas mojadas, la voz del Padre. Es recuperar eso que hemos perdido. Nosotros, como le digo, siempre somos seres que tenemos 220, no somos autómatas ni robots. Entonces, el ser humano, que adentro de este cerebro tenemos esa esponja de 1,5 kilos, que está todo ahí, nuestro software, nuestra alma, o lo que quiera, o el alma, como quiera llamarlo, o la materia gris, es la que tiene toda la parte cognitiva. Y en ese sentido, es la primera novela donde hay una retrospectiva de que el ser humano se encuentra a sí mismo, donde el ser humano se encuentra con el recuerdo, con el tiempo, que lo puede recuperar, porque el tiempo siempre pasa, y lo único que nos pertenece es ese pasado, y ese pasado son los paraísos perdidos, que seguramente, como decía, no sé quién dijo, tantos escritores lo han dicho, que la patria del hombre es la infancia. Él recobra y ve esa espléndida Francia de finales del 19, esa Francia esplendorosa de duquesas, de las duquesas de Guermantes, de la burguesía, esa Francia potencia mundial, esa Francia que vendría a ser aristocrática. Él recobra esos palacios, esos encuentros, esas citas por la noche, y él se codeaba con esa gente. Él era un hombre muy retraído, era un hombre que le molestaba mucho el ruido, él estuvo muchos años en la cama escribiendo, junto con Onetti, son escritores que escribieron en forma horizontal, ¿no? Acostados. Es uno de los grandes asmáticos de la historia, junto al Che Guevara. Se habla mucho de su literatura porque la poesía, el asma y la falta de la respiración le provocaba ese daño. Un hombre que era un bon vivant, un dandy, que lo fue toda su vida, un hombre que tenía sangre judía, que era homosexual, pero siempre le gustaron las mujeres. Durante la primera época de su vida le gustaban las mujeres rubias y princesas rusas, que él conocía por los campos de Liceo. Todos los años iba a Camboy, a ese lugar ahí cerca de Normandía, a veranear, y ahí van a contar y van a pasar los paseos, y hay 70 páginas narrando por qué no puede dormir, hay 70 páginas describiendo lo sensorial de la Magdalena o de una música. También a veces cuando decimos una comida nos trae ese recuerdo, el recuerdo que nos azota, nos trae esa beligerancia que nos aparece de repente en la vida como algo que nos va marcando, ¿no? Y eso transmitirlo en la literatura, fue uno de los primeros que lo hizo, desde un monólogo interno y subjetivo, Proust. Por eso hay que sacarse el sombrero, reivindicarlo. Un hombre muy débil físicamente por su asma, un hombre que siempre se acostaba muy tarde, como a las 4 o 5 de la mañana y se levantaba después de las 2 de la tarde, un hombre que siempre va a estar pendiente. Hay una figura muy grande en el libro y trascendental como la de Magdalena, lo que a él, cuando sus padres hacían citas, porque era padre de un médico, y en la casa había bailes o citas y él era chico, lo que sufría si su madre no le daba el beso de las buenas noches. Era algo como un problema trascendental en su vida, lo fue. Y él lo narra en tantas páginas. Una obra aclamada que con el tiempo triunfó. Imagínese que André Gide, uno de los más grandes escritores, críticos, premio Nobel, cosa que no lo fue Proust, dijo: esto es una porquería. Hay muchas duquesas, hay mucho glamour, hay mucha esnovismo, hay mucha frivolidad. Entonces fue rechazada, una de las grandes obras de la literatura fue rechazada y logró imponerse, hasta que llega el momento y la aceptación de considerarlo uno de los grandes clásicos, junto al Ulises de Joyce, a La montaña mágica de Thomas Mann, como los grandes novelistas. Él hizo su obra, forjó su obra, escribió ese libro de 7 tomos,
que apenas se publicaron 5 en vida y 2 después. Proust le pone su impronta, y esa impronta es la del recuerdo. Él va a buscar ese tiempo perdido, de esa Francia que ya no es, de esa Francia glamorosa, porque viene la Primera Guerra Mundial y ya se murieron en la guerra algunos, de esos duques, duquesas, condesas, esa burguesía, ese esplendor, el problema económico, la guerra con Prusia, pero él es un bon vivant que refleja con los sabores, refleja y hace una descripción de la época, hace una descripción del alma humana, él busca, como todo esteta, busca en la belleza un refugio. Él es un esteta, un estético. Él es un hombre que también le va a gustar. Uno de los personajes más lindos de la obra es el de Swann, ese judío que se termina enamorando en vez de una persona sincera, de una chica de vida fácil, para no decir una bataclana o prostituta de esa Francia que ya venía el Moulin Rouge y la París glamorosa. Proust vivió esa época, es la transición, crea la novela moderna junto con Joyce, es uno de los grandes maestros de la literatura, muy poco leído, mucho citado, es imposible. En una pandemia, en un retiro, en una vacación, es aconsejable leerlo. Creo que es un libro indispensable, Los 7 tomos, El mundo de los Guermantes, Una muchacha en flor. Se divide en 7 libros, en 7 tomos. Es una literatura que es recobrar ese tiempo, es buscar el tiempo que se fue, que se perdió, buscar en la memoria, esa memoria que él como gran escritor la sabe narrar, la sabe buscar, la sabe traer, y eso es lo que necesitamos, buscar esas cosas y que no se pierdan, y él trata de no perder ese mundo y de escribirlo con un gran lujo, con gran lujo. Él estudió para ser abogado, él nunca tuvo necesidades económicas, uno de los pocos escritores que no necesitó vivir de otra cosa, tuvo una relación muy simbiótica con su madre judía, y esa homosexualidad tardía, que después como muy parecida a la de Oscar Wilde, ese dandy, un hombre muy fino, un hombre muy sensible, un hombre muy débil físicamente, un hombre abstraído, un hombre que le importaba escuchar la voz de esa sociedad que sabía que era esplendorosa, glamorosa, y quería recobrarla, y como algo, como que estaba ahí lo lindo, lo intelectual, porque también había banquetes intelectual, porque yo estoy narrando mucha frivolidad, pero él quería ver eso que se había perdido, ya no estaba más. Y a veces pasa, Hernán, pasa con el jazz, pasa con el tango, esa movida cultural del tango. El otro día hablábamos del Grupo Sur, esa Buenos Aires donde estaban todos los intelectuales, los cafés, la bohemia. Como que alguien la tiene que traer, la tiene que recobrar, la tiene que armar, la tiene que volver a narrar, y él armó ese mundo, volvió a traer ese mundo que él ya no lo había ni vivido, lo vivió de chico, y llegó a ver las brasas de ese movimiento fenomenal que hubo, de elegancia, de aristocracia, de buenos modales, intelectuales, en la Francia ya ilustrada, que ya venía ilustrada de 2 siglos antes, cuando empezó con Voltaire, con Diderot, y con con grandes enciclopedistas, ¿no? Entonces, por esa Francia, él la recupera, y recupera, no solamente, hay mucho biográfico, está narrado también en la persona de él, pero él no dice que él es Marcel, y describe muy bien los personajes, y a su vez no es una novela tradicional, no es Flaubert, y hay personajes, y hay hechos históricos, como ahora que salió la película de Polanski del caso Dreyfus, Yo acuso, eso que marcó a Francia, esa gran injusticia que fue la del caso Dreyfus. Entonces, estamos ante uno de los grandes escritores que tuvo la humanidad, no solamente el siglo XX, que con eso sensorial de la Magdalena, que es como los molinos de viento del Quijote, que es como ese sótano del Aleph, es un pasaje muy, muy importante, es un pasaje, un acontecimiento muy importante en la literatura. Una persona que se pone ese bollo, hay tesis, hay cátedras, hay gente que habla de Proust,
de la Magdalena, hablan de eso, es recobrar eso, que nosotros, más mundanos, más normales, lo tenemos en el recuerdo por ahí de un olor de una taza de café, en el pasto, como le decía, mojado, de la quinta para jugar un partido de fútbol, o qué sé yo, o el olor a lluvia, como dice mucha gente, es recobrar eso y hacer literatura. La verdad que este hombre se pasó con 7 tomos, En busca del tiempo perdido, es un libro que es muy difícil de abarcar, pero hay que intentarlo, no es llevadero por momentos, la primera parte, el camino de Swan, es totalmente entendible, pero hay que ir a vivir a ese lugar, a esos acontecimientos, a esa parte y entrar un poco también en su vida, porque él deja entrever en ese hotel de Normandía donde iba todos los veranos y en esas casas donde le prestaban a sus padres para veranear, la gente que frecuentaba, las charlas, los diálogos. Es inenarrable toda la descripción que hace, por eso estamos ante una de las grandes obras de la literatura como es En busca del tiempo perdido. Hay que recuperar eso. Y son grandes. Él hace una parte como de historiador, por supuesto. Él sabía mucho de barroco, él sabía mucho de literatura barroca, era un hombre muy culto, muy preparado, muy informado, un hombre que salía muy poco de su casa. Él estuvo como 10 o 15 años en pandemia, estuvo sin salir, ya se lo dijo, prácticamente por el tema de su fragilidad en la salud. Necesitaba tener buen clima, era muy histérico con los sonidos, era un hombre que supo armar su mundo, creó un mundo paralelo y lo recuperó toda esa parte que nadie había vivido. Como usted habla del peronismo, es como si alguien hubiera vivido la década del 40, esa época, que nosotros no la hemos vivido, y tratar de recobrarla, de armarla, de ver todo lo que ocurría. Y eso, llenarse de datos, no solamente llenarse de datos, sino de aportar el contexto, la atmósfera, y todo lo rico de esa literatura, donde él juega con la ficción, pero hay mucha realidad, muchísima realidad. Y también para decir de que las grandes obras literarias, esta obra descomunal fue rechazada, no fue aceptada, costó que se la publicara, costó que llegara, costó que se la entendiera, es una de las grandes obras de la literatura mundial. También tenemos el caso de Van Gogh, que le costó muchísimo vender cuadros, que no lo entendían, muchos artistas que no, hay obras de Puccini que después fueron obras musicales, todos han tenido un rechazo en la vida, grandes jugadores han sido negados a clubes, se les ha dicho que no, se han dicho que quién iba a apostar por esto. Era difícil apostar por ese asmático, judío, débil, homosexual, un hombre raro, un hombre que hablaba de otros tiempos, que armó una maravilla, armó una atmósfera de sensaciones, de emociones, y una de las grandes metáforas es esa Magdalena que va a quedar para la historia. Esa Magdalena encuentra, es psicoanalítica, Hernán, porque en esa Magdalena viene la carga de que el tipo pierde el sentido del presente para irse al pasado, para viajar al pasado y recuperar lo que perdió. Todo el día estamos perdiendo, el tiempo nos acecha, el tiempo nos inunda, el tiempo va para hacia adelante, nosotros nos olvidamos de vivir, pero hemos perdido cosas. Y la Magdalena nos hace recuperar eso. Una maravilla. Marcel Proust murió en 1922 a los 51 años, Hernán. Es uno de los grandes, pero grandes. Y por eso lo queríamos recordar hoy, y porque mucha gente lo pidió. Hoy fue una noche prusiana. Y saludar a tanta gente que está atenta, y a tanta gente que nos sigue. Y a usted le deseo que usted volvió a recuperarse en el trabajo, cómo le ha ido en estas vacaciones de invierno, qué piensa hacer con su hijo. Porque dicen que el parque japonés, Hernán, los menores de 10 años no pagan entrada y los mayores pagan 6.50 y hay mucho, pero mucho por hacer. Es un lugar abierto donde pueden ir para que tratar de que la gente transite y la gente vaya a lugares. El parque japonés es una alternativa. Sí, es una gran alternativa, es muy lindo, la verdad que el que no lo conoce debería conocerlo, es un lugar
que parece que estuviera empotrado en la ciudad de Buenos Aires con la típica cultura oriental japonesa, parece que te transportaras a Japón. La verdad que es muy interesante ir a conocerlo. Hay un gran restaurante también en el Parque Japonés, que no es barato, pero es uno de los mejores restaurantes de la Argentina, adentro del Parque Japonés. Así que también aprovecho para contarte, y hablando de Japón, que se están disputando, como dijiste vos, los Juegos Olímpicos. Unos Juegos Olímpicos muy especiales, muy raros por varios motivos. El principal, obviamente, es por esta pandemia, donde no hay público en las disciplinas. Japón está viviendo una situación complicada también con la pandemia, tuvo un récord de casos en los últimos 6 meses, ahora temen un brote dentro de la Villa Olímpica, hay ciertas complicaciones sobre el COVID dentro de lo que es los Juegos Olímpicos, y para nosotros es doblemente complicado también seguirlo por el tema de los horarios. La mayoría de las disciplinas son en la madrugada argentina, que se van a ver en horario para verlos en vivo. Así que bueno, te cuento una anécdota muy divertida y cortita de los Juegos Olímpicos. Hoy se presentó Novak Djokovic, el número uno del tenis mundial, y se presenta a la conferencia de prensa y anuncia que viene a por todas, porque viene ganando ya Australia, viene ganando Roland Garros, pretende ganar, perdón, viene ganando Roland Garros y ganar Wimbledon, y pretende ganar el US Open y poder ganar después Australia. Y también tiene muchísimas ganas de hacer ese cuádruple campeonato de Grand Slam y sumarle los Juegos Olímpicos. Algo que no se logró nunca en la historia para el tenis masculino, solamente lo logró Steffi Graf en el tenis femenino en el año 88, y Bien. se presenta a la conferencia de prensa y dice que viene a ganar los Juegos Olímpicos. Y en el mismo momento que está diciendo eso, con una sonrisa, pregunta si el Potro va a venir. Entonces le dicen que Del Potro no viene, y dice, ¿ustedes están seguros que no viene Del Potro, no? Porque Del Potro, no sé si se recordarán en los argentinos, lo elimina Djokovic en Londres en el 2012 y en Río de Janeiro en el 2016. En Londres le gana la medalla de bronce y en Río le gana en el primer partido, porque Del Potro venía con un ranking muy malo porque venía lesionado y vuelve en los Juegos Olímpicos y se enfrenta con Novak Djokovic y lo deja fuera de los Juegos. Así que los últimos dos Juegos Olímpicos que Djokovic había ido a ganarlos como candidato, se encontró con Del Potro. Por eso hizo la salvedad de preguntar graciosamente si estaban seguros que Del Potro no jugaba. La verdad que es la estrella Novak Djokovic de los Juegos Olímpicos. Siempre hay estrellas en todos los deportes, pero la que eclipsa un poco al resto hoy Bueno, es última anécdota, Djokovic. Hernán. Bueno, hay mucha polémica con Boca, que si juega, que si no juega, va a jugar con suplentes, va a jugar sí o sí, si no va a ser descalificado Boca. Sí, va a jugar con la reserva Boca. Querían armar un corredor sanitario para que jugaran los jugadores que vinieron de Brasil, del papelón que pasó, tanto con el VAR, con el arbitraje, como con la actitud también de los propios jugadores de Boca. Pero bueno, más allá de lo que pasó en la semana, Boca tuvo que quedarse aislado 7 días, están en el Hotel Intercontinental, en la zona de Montserrat, y no le permiten hacer ese corredor sanitario que querían y va a tener que presentarse a jugar, como se presentaron a jugar todos los demás equipos, en situaciones a veces peores, porque acá no hay contagio, sino que solamente es el aislamiento el que se le está pidiendo a Boca, y va a jugar con el equipo de reserva. Y tuvo la mala suerte Boca también de que le tocaron fecha entre semanas, así que jugaría este sábado, es decir, mañana, jugaría con Banfield, con la reserva con los jugadores de reserva, Boca jugaría contra Banfield, y el martes jugaría el clásico contra San Lorenzo, que después de River seguramente es el clásico más esperado por Boca, porque hay mucha pica con San Lorenzo, así que imagínense que está complicado el tema futbolístico en esta Está semana. complicado, Hernán, está complicado. Saludamos a Betiana Blum, una de las grandes actrices de Argentina que cumplió 82 años, Hernán, está espléndida esta mujer, esta chaqueña, que trabajó en Esperando la Carroza, una gran actriz que trabajó en Campeones. Bueno, Betiana Blum, 82 años, el Pato Filiol cumplió entre semanas 71 años, Marcelo Bielsa cumplió 66 años, y también recordar a todos los que no están, porque la verdad que ya se están cumpliendo un año
de pérdidas importantes. Por suerte hoy los datos en la Argentina han bajado muchísimo los muertos, Hernán, eso es una muy buena noticia dentro de esta terrible pandemia y de lo mal que se han hecho las cosas.